hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz
Padre, gracias, porque hoy nuevamente nos concedes la vida, la salud, nos concedes la oportunidad de estar aquí reunidos en este sitio, la sede de esta iglesia. Y Señor, y nos das la bendición de poder leer tu palabra y de congregarnos para cantarte a ti. Mi esperanza eres tú, Señor Jesús, te hemos dicho en la canción. Mi esperanza está en los cielos, porque mi esperanza eres tú, oh Dios. Qué bueno es poder adorarte, Dios, un Dios cuya voluntad siempre será hecha. Porque nadie puede hacerte volver atrás de tus designios, de tus decisiones eternas, de tu voluntad. Y por eso en esta mañana te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te reconocemos como el único Dios verdadero, Padre eterno, el Hijo amado, el Señor Jesús y el Santo Espíritu, que ha venido para darnos a conocer la verdad revelada en tu palabra. Señor, nos hemos presentado delante de ti en esta mañana y te pedimos que así como anhelamos que tú recibas, oh Dios, nuestras canciones para adorarte a ti, para agradecerte, para decir que necesitamos, para decirte, oh Dios de los cielos, que sin ti nuestra vida está vacía y que tú eres el todo en todos y por todos. A ti sea la honra, la gloria, la exaltación. Tome un instante más ahí, incline su rostro. Y si usted tiene alguna necesidad personal, clámele al Señor por eso en el precioso nombre de Jesús. Dígale: Señor, me convocas para adorarte, me convocas para exaltarte, me convocas para bendecirte. Pero también, Señor, yo necesito ver tu favor, tu misericordia, para que tú seas propicio, y te lo pido no solamente para que suplas mi necesidad, sino, Dios, para que tú seas exaltado, seas temido y conocido en la tierra. Si usted no tiene ninguna necesidad específica, dígale al Señor: Señor, aunque no conozca la necesidad de alguien más que está aquí, tú la conoces. Sé propicio, Señor. Glorifícate, exáltate, date a conocer, Padre, y toma tu palabra ahora, que con reverencia queremos escucharla, con avidez, con temor y temblor, con expectativa. Permítenos conocerte, permítenos amarte más. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Muy buenos días para todos. Bienvenidos. Quiero pedirle, por favor, asegúrese de tener su teléfono en vibración. Asegúrese, ya que vamos a entrar en este momento, en el momento de la meditación de la palabra de Dios. Me alegra ver a Patricia, que se está recuperando de su operación, de su cirugía. Me dicen que los hermanos están muy contentos porque ella ha estado sin voz. Entonces que no ha podido reclamarles nada, no ha podido pelear con ellos. Sabemos que la está recobrando poco a poco. Bobby Silveira también les manda saludos, se está recuperando. Y ya vieron la cara de felicidad de mi esposa y la mía, porque ahora somos doblemente abuelos. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Ya nuestro hijo Juan, nuestra amada nuera, están bien trasnochados hoy. Primera noche que pasaron en la casa. Vamos a lo que vinimos, a la palabra del Señor, que Dios se glorifique. En el día de hoy estamos finalizando esta serie que hemos llamado Dios Primero, y yo he querido volver a uno de los textos que están contenidos en el Sermón del Monte. Y en este texto vamos a descubrir cuál es la actitud o el concepto que Jesús manifestó con respecto a la ley de Dios, a la ley de Moisés. Escogí una porción, no voy a leer
todos los versículos de esa porción, los seleccioné, pero escogí una porción donde Jesús explica dos de los mandamientos del Decálogo y nos va a permitir entender la verdadera interpretación de esos dos mandamientos dada por Jesús, que a su vez desnuda la deficiente y por lo tanto falsa interpretación que le daban los maestros de la ley, los fariseos, a esos mandamientos y en sí al Decálogo y a toda la ley de Dios. El título que he colocado hoy para finalizar esta serie de Dios primero es Dios primero, la ley y su propósito. Ese es el título para el día de hoy. Quiero pedirle que siga conmigo la lectura de una manera bien concentrados. Vamos a leer, como les dije, en Mateo 5, desde el versículo 17 hasta el 29, pero no voy a leer todos, sino que seleccioné algunos de los versículos manteniendo ideas concretas. Dice así, siga la lectura conmigo, por favor. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Versículo 27 ahora. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Jesús comenzó esta porción diciendo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. En sus palabras iniciales, el Señor se está anticipando, como buen maestro, se está anticipando a un falso concepto que pudiera estar teniendo sus oyentes. Muchos de ellos pudieran tener la falsa expectativa de que Jesús venía a cambiarlo todo. Y de manera aclaratoria e iluminatoria, nos aclara muy bien, Jesús nos deja ver que Él está en total acuerdo y en línea con el significado y con el propósito de la ley de Dios. Jesús no tiene antagonismo con la ley de Dios. Jesús está en total acuerdo, está en perfecta alineación con el significado y con el propósito de la ley de Dios. Así que ni los judíos que valoraban la ley de Dios en ese momento, ni los que no la valoraban, no les importaba, ninguno de estos grupos debería esperar que Jesús viniera a desconocer las escrituras inspiradas por Dios. Pónganse a pensar esto, muchos de sus oyentes en ese momento estaban pensando en la posibilidad de que Jesús fuera realmente el Mesías. Estaban pensando en la posibilidad de que Él fuera realmente el heredero al trono en el reino de Dios y que por lo tanto como Mesías estaban esperando que Él los liberara rápidamente del yugo del imperio romano.
Que Él viniera e hiciera una revolución y transformara todo. Que Jesús dijera, ahora, a partir de ahora, cuenta nueva. Pero Jesús les dice, ni piensen. Yo no he venido a abrogar nada de lo que el Padre ha inspirado. Esta posición de Jesús es muy importante para nosotros hoy, muy aplicable para nosotros. Tiene una enseñanza muy significativa, pues nos muestra que ni Jesús ni el Nuevo Testamento están en contradicción con el Antiguo Testamento. Por el contrario, nos están mostrando que encajan perfectamente y que son una sola unidad. Que nos está hablando de la misma cosa. El reino que Cristo vino a establecer coincide exactamente con las escrituras del Antiguo Testamento, que Él en ese momento llamó ley y profetas. Yo escuché hace algunos años y llegué a creer erradamente que así era. Si un creyente hoy en día les dice a ustedes que en la época del Antiguo Testamento se vivía bajo la ley de Dios y que en la época del Nuevo Testamento ahora se vive bajo la gracia, eso es un concepto falso. No es cierto. Siempre los seres humanos hemos vivido bajo los pactos soberanos que Dios ha decidido establecer con el ser humano. Siempre los seres humanos hemos sido responsables ante la ley de Dios. Y no piensen que la gracia ha sido manifestada solamente de Cristo para acá. No. La ley de Dios siempre ha manifestado la gracia y la misericordia de Dios. Si usted tiene cuidado en leer el Decálogo en Éxodo 20 o Deuteronomio 5, usted encuentra que el Decálogo no comienza con un mandamiento, comienza con una declaración de amor, con una declaración misericordiosa, con una declaración de gracia que le dice Dios a Israel: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de la esclavitud. Por gracia, no porque Israel lo mereciera. Jesús no vino a anular, sino a cumplir la Escritura, como lo dice en el versículo 17. Eso lo podemos entender de dos maneras. Primero, que Él vino a cumplir todo lo que de Él estaba escrito en la ley y en los profetas, tanto como rey, como Mesías, como Salvador, como profeta, como sumo sacerdote, como hijo de Dios, como hijo del hombre, como el hijo de David. Él vino a cumplir absolutamente todo lo que se profetizó acerca de Él. Él vino a demostrar que Él es el verdadero Mesías, el verdadero descendiente con derecho al trono de David. Pero también Él vino a cumplir la ley y los profetas desde el punto de vista de que Él vino a obedecer la ley de Dios. Jesús nunca violó ni un solo mandamiento de la ley de Dios. Jesús es el único ser humano, la única persona, sabemos que es Dios hecho hombre, pero es el único hombre que tiene obediencia perfecta ante la ley de Dios. Por lo tanto, Jesús es el único ser humano que no ha debido morir. Porque la misma escritura dice: el alma que pecare, esa morirá. Pero Jesús nunca pecó. Jesús nunca ha debido morir. Pero Él murió manifestando la gracia de Dios. Murió de manera sustitutiva por aquellos que iban a ser convertidos o que habían sido llamados y que iban a ser llamados para ser parte del pueblo de Dios. Jesús por eso murió. Jesús vino a morir de manera sustitutiva en lugar de aquellos que Dios había llamado para ser parte, que Dios había decidido, había predestinado que fueran parte del pueblo de Dios. Jesús en este sermón tomó algunos apartes. Si usted toma todo el capítulo 5 de Mateo,
usted ve que él habla de varias cosas de la ley y les da una interpretación que dejó a la gente asombrada. Al final del sermón, capítulo 7, versículo 28, dice que la gente se admiraba porque él les hablaba con autoridad. Yo he tomado dos de estos ejemplos. La explicación que Jesús dio acerca de sexto y séptimo mandamiento: no matar, no adulterar. Así que veamos la interpretación de Cristo del sexto y séptimo mandamiento. No matar, no adulterar. Lo primero que notamos es que cuando Jesús cita estos mandamientos, Él no se queda solamente en la prohibición externa. Él no se queda solamente en el acto físico de matar o de cometer el adulterio. Jesús va mucho más allá. Jesús nos muestra lo que los seres humanos normalmente no vemos. Jesús no ve solamente la letra de la ley, Jesús ve el espíritu de la ley, Jesús ve el alcance de la ley. Versículos 21 y 27, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero en los versículos 22 y 28, él agregó, pero yo digo. Cristo no está manifestando aquí que él está en desacuerdo con la manera como Moisés escribió estos mandamientos. No. Sino que de la manera como Moisés los escribió, Jesús puede ver no solamente lo externo, sino que él puede ver el espíritu, el propósito de ese mandamiento. Jesús no está negando que la manera como Moisés lo escribió haya sido inspirada. No, lo sabemos por lo que dice Lucas 24:44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés. Jesús está reconociendo la inspiración de lo escrito por Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús creía exactamente eso. El desacuerdo del Señor era con el entendimiento que tenían de la escritura los fariseos, los maestros de la ley. El desacuerdo del Señor era con la interpretación que le daban a estos mandamientos. Pero si somos sinceros, al leer esa porción del Sermón del Monte, tendríamos que decir hoy, el desacuerdo de Jesús está con el entendimiento y la interpretación que normalmente nosotros, los seres humanos, le damos a esos mandamientos. Al igual que los fariseos, y al igual que los escribas o los maestros de la ley, creemos que mientras no cometamos el acto externo, físico de quitarle la vida a alguien, o mientras no cometamos el acto de tener una relación ilícita con alguien que no es nuestro cónyuge, entonces estamos guardando esos mandamientos. No es cierto. Porque Cristo lo que enseñó es que el espíritu de la ley de Dios no solamente mira lo externo, sino que va a la raíz de donde surge el pecado. Mira la fuente, mira las motivaciones, los deseos, los impulsos donde se originan nuestros pecados. Léalo conmigo, versículos 22 y 28, explicación de Jesús. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Puede ser que se esté refiriendo al Sanedrín. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. El espíritu de la ley de Dios nos muestra cuál es el carácter de Dios. Y Dios no solamente mira la apariencia, sino que Dios mira el corazón, porque Dios conoce el corazón de las personas.
Nosotros humanamente legislamos solo con respecto a la conducta. Lo mejor que podemos hacer en nuestras legislaciones humanas es tratar de, por medio de la manifestación de la conducta, tratar de discernir cuáles fueron las motivaciones. Pero humanamente, ante la ley humana, ni usted ni yo somos homicidas hasta que no matemos. Ni usted ni yo somos adúlteros hasta que no cometamos el acto del adulterio con una persona, la relación sexual con una persona que no es nuestro cónyuge oficial real. La ley humana lo máximo que puede hacer es juzgar cuando hubo homicidio o cuando hubo intento de homicidio, pero se sabe que hubo intento de homicidio no por los pensamientos, no por los deseos, sino por la expresión de la voluntad. La ley humana puede juzgar, por ejemplo, el abuso sexual o el intento del abuso sexual, pero por la expresión que se hace que revela que hubo un intento. La ley humana no puede juzgar los pensamientos. No puede juzgar realmente los deseos. Así que ante la ley humana solo cometeríamos la violación de la ley cuando llevamos a cabo la expresión contraria de la prohibición de la ley. Entonces pensamos que con la ley de Dios ocurre lo mismo. Pero Jesús dijo que no. Pero yo os digo que es merecedor de ser llevado ante el tribunal o ante el consejo quien se enoje con su hermano. Y él utilizó, o Mateo utiliza en el original griego la palabra orgizo, que significa el que esté motivado por la ira. Cuando el enojo, cuando la ira es el sentimiento que me controla, que me motiva, Jesús dice que yo soy merecedor de ser juzgado ante la ley. Pero luego dijo que es merecedor del fuego del infierno, o sea, de la condenación, cualquiera que insulte a su hermano. Y él utilizó la palabra rahag, que significa, lo traducen como insensato, pero la idea es como cuando usted, motivado por su ira, usted le da rienda suelta a sus palabras y ofende. Tú eres un bruto, una bruta, un bueno para nada, no sirves, te desprecio, no vales. Cuando usted ofende, cuando usted daña la honra de alguien, Jesús dice, la ley, Henry, te demuestra que tú deberías ir al fuego eterno. Wow. Estas declaraciones de Jesús están en total acuerdo con lo que la Biblia define, lo que es la fuente y lo que es la definición del pecado. Como la Biblia define lo que es pecado y como la Biblia dice cuál es la fuente de donde emana el pecado, esta definición de Jesús está en total acuerdo. Mateo 15:17, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde? Del corazón. Y la Biblia le llama corazón aquella vida interna donde tenemos pensamientos, deseos, sentimientos, anhelos, motivaciones. Donde está como el centro de nuestra voluntad. Por eso la Biblia utiliza la palabra indistintamente entre mente y corazón. Nosotros no, nosotros pensamos que la mente es lo racional y que el corazón es lo emocional. La Biblia no hace esa distinción. La Biblia utiliza corazón y mente de manera indistinta. Está hablando de la vida interna. Santiago 1:15. Luego, cuando el deseo ha concebido, oiga bien, engendra el pecado. O sea, el pecado nace antes de ser manifestado por la voluntad. Y por eso es que la ley de Dios juzga eso, no solamente el comportamiento. El deseo ha concebido
engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, expresado en la voluntad, da a luz la muerte. Óigame bien, la ley de Dios me dice, cuando tú acaricias el pensamiento, cuando tú permites que el deseo revolotee en tu mente, en tus sentimientos, cuando tú dejas y comienzas a alimentar esa idea, ese pensamiento, ese sentimiento, aunque nunca llegues a darle expresión exterior, ya has violado la ley de Dios. Ya eres culpable ante ella y ya eres merecedor de condenación. Quiero hacer una aclaración. Ser tentado no es malo. Y todos somos tentados. Y ser tentado no equivale a cometer pecado. Pero la Biblia me está diciendo, no creas que solamente has pecado cuando le das expresión externa a la tentación. Surge el pecado mucho antes, cuando yo permito. Entonces, me acuerdo que me explicaron esto hace años con una ilustración un poco tonta, pero que da una imagen gráfica interesante. Usted puede sentarse en un parque, en un lugar abierto, y usted no puede evitar que las aves vuelen libremente por encima de su cabeza. Usted no puede evitar eso. Pero usted puede evitar que el pajarito se le pare en la cabeza, haga nido y le ponga huevo. Usted sí puede espantarlo. Entonces, no estoy diciendo que la tentación es pecado. No. Antes la Biblia dice, bienaventurado el varón, que siendo tentado soporta la prueba. Pero sí estoy diciendo que el pecado es mucho más que lo externo. Así que esto va en la misma dirección de lo que prediqué hace 8 días. No es simplemente cuidar lo externo de mi apariencia cristiana, sino cavar, ahondar, cuestionarme a la luz de la palabra de Cristo, cómo está mi vida interior. Yo externamente puedo mostrarme muy compasivo y puedo dar regalos a la gente y puedo, hermanito y toda la cosa. Y es posible que internamente mi compasión sea muy pequeña. Puede ser que mi compasión sea simplemente una obligación social. Y entonces yo tengo que cuestionarme eso. Y tengo que humillarme. Y tengo que ahondar y decirle al Señor, Señor, trata conmigo porque tengo el corazón endurecido. Pudiera parecernos la interpretación de Jesús exagerada, demasiado religiosa, demasiado restrictiva, en un mundo donde nosotros hablamos de los derechos individuales, es mi derecho, de los derechos sociales, en un mundo que no le gustan las reglas, pero deberíamos recordar, quien está haciendo esta interpretación es el verdadero intérprete, el verdadero maestro, es el Dios creador de los cielos y la tierra, el mismo ante quien tendremos que dar cuenta un día, aún de toda palabra, el mismo que nos va a juzgar. Entonces ahí no va a servir argumento, no, es que vivimos en un mundo ya más liberal, más moderno, es que esto no se trata de la moralidad de A o B, esto se trata de la interpretación de Jesús, el mismo que nos va a juzgar. ¿Qué enseñanzas, qué aplicaciones podemos sacar, deducir, y otras están específicamente claras allí, de esta manera en que Jesús interpretó este 6º y 7º mandamiento? En primer lugar, podemos ver que el verdadero alcance de la ley y su verdadero espíritu en lo siguiente: la ley nos da a conocer cuál es la fuente del problema del ser humano. La ley muestra eso. No está explícito en lo que Jesús está diciendo allí, pero está implícito. Nos está mostrando que la fuente del problema está en el corazón humano, un corazón no regenerado.
Nos está mostrando que la fuente del problema está donde hay muerte espiritual, donde la gracia de Dios no ha tocado, no ha alcanzado a esa vida en su interior. Ahí está la fuente del problema. Una vida carente de la vida de Dios. Una vida sin haber sido alcanzada por la gracia de Dios. Y quiero enfatizar, ¿no? Parece redundante, pero es mejor asegurarme. La gracia es gratis. Dios toca, Dios da vida, no por mérito, sino por su soberana decisión, por su decisión de amor. Por eso es que Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire, la ley de Dios no puede regenerar a nadie. Qué curioso es. El decálogo, la ley de Dios, todos sus mandamientos, no pueden darle vida espiritual a nadie. No pueden traernos a la nueva vida en Cristo. Pero la ley de Dios es una especie de excelente radiografía, excelente escáner, que nos muestra dónde está el problema, la raíz del problema. O sea que la ley de Dios es un excelente medio de diagnóstico. Dice Gálatas 3, 21 y 22. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida. O sea que ahí entendemos que la ley no puede dar vida. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero no puede basarse en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Esta es la razón por la cual todos los programas humanos de tratar de ayudar y cambiar al ser humano, todos los programas humanos de reeducación, de resocialización, tienen un alcance bastante limitado, tienen un bajo porcentaje de efectividad. Todos nosotros sabemos que las cárceles, los lugares de detención, no son los mejores sitios para resocializar a una persona, reenfocarla. Normalmente allí va a aprender peores cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos, con la educación, con la influencia de la cultura, podemos hacer algo un poco externo, podemos tratar de tocar motivaciones, pero no podemos dar regeneración. Y el corazón no regenerado seguirá estando preso del pecado, sin opción de no pecar. Entonces, nuestros programas tienen que limitarse realmente a eso. Necesitamos desesperadamente que Dios soberanamente, por medio de su gracia, dé vida para que la persona pueda experimentar un verdadero cambio. Entonces, por eso la ley de Dios está mostrando dónde está el problema, la fuente. En segundo lugar, la ley nos muestra la total incapacidad humana para cumplir sus demandas. Es curioso, Dios nunca dio la ley esperando que el hombre la cumpliera. Dios sabía que el ser humano no podía cumplirla. Y la ley es un espejo que me muestra mi incapacidad. Y el enfoque de Cristo, su interpretación de estos mandamientos del decálogo, con razón no nos gusta. Con razón nos parece exagerado, con razón nos parece religioso, restrictivo. ¿Sabe por qué? Porque esta manera de Jesús explicar las cosas y de mostrarnos el espíritu de la ley, lo único que muestra es que no hay opción para el ser humano cumplir la ley. No hay opción. Nos está mostrando nuestros errores y nuestra culpa. Sin embargo, hay algo muy positivo ahí. ¿Qué es lo positivo?
que nos libra de vivir engañados con una falsa esperanza. Qué triste, porque hay gente que dice creer en Dios y que está viviendo engañado en una falsa esperanza, donde ellos tienen la esperanza de un día poder merecer por su comportamiento el perdón de Dios, la aceptación de Dios y la obtención de la salvación, de la vida eterna. Y lo bueno de la ley es que me dice Henry, ni te engañes. Nunca merecerás el perdón de Dios por ti mismo. Nunca podrás alcanzar a heredar la vida eterna por ti mismo. Por lo menos la ley me ubica en la realidad. Ahora, Jesús explicó ahí el sexto y el séptimo. Una explicación muy distinta a la de los fariseos. Pero ¿qué tal si nosotros le hubiéramos sumado el 10º mandamiento? Que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Apague y vámonos. Porque ahí reconfirmamos que la ley de Dios es imposible para el ser humano. El estándar de Dios es demasiado alto. ¿Quién no ha codiciado lo que no es suyo? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha tenido un mal deseo? ¿Quién no ha tenido una mala actitud? Si aún no resistimos a la interpretación de Jesús del 6º y 7º mandamiento, no hay nada que hacer con el 10º. No codicies. ¿Y quién no codicia? Es más, este mundo aplaude a los codiciosos. Los ve como algo positivo. Y la realidad es que estamos desahuciados. Y la Biblia dice eso, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos hemos violado la ley. Pero hay algo también positivo en eso, que nos libra del engaño de creernos buenos. ¿Cuánta gente está engañada pensando que como es buena podrá merecer el perdón de Dios? Es que como yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no mato, yo no robo, pero la Biblia está diciendo que somos homicidas. Cuando nos enojamos, cuando insultamos, ya somos homicidas. Yo como no soy adúltero, yo soy fiel. Y la Biblia está diciendo que todos somos adúlteros. Qué fuerte realmente esto. Pero lo positivo es que me llama a no tener una falsa esperanza. Y lo positivo es que me llama a decirme la verdad. No soy mejor que nadie. No soy bueno. No tengo el potencial de poder agradar a Dios. Con razón la Biblia dice que el corazón no regenerado, el corazón sin Cristo es engañoso. Dice que es engañoso. Yo lo estuve leyendo esa semana varias veces, como mirando más la fuerza de cómo fue escrito ahí en Jeremías 17. Y dice, es engañoso más que todas las cosas. Si algo puede engañar, el corazón puede engañar más. Y otra versión dice, es tan engañoso que no tiene remedio, a no ser la gracia de Dios. En tercer lugar, deducimos y aprendemos de la interpretación de Jesús que la ley tiene el propósito de llevarnos a Cristo mediante la fe. Ese es el propósito de la ley. La ley no fue dada para salvar a nadie. La ley no fue dada para que el hombre pudiera cumplirla. Pero la ley sí fue dada para llevarnos por medio de la fe y el arrepentimiento a Cristo Jesús. Eso es lo que no ha entendido, por ejemplo, el pueblo judío que no cree en Cristo. Ellos creen que todavía, tratando de cumplir la ley, podrán salvarse. Pero la ley fue dada
para decir, no puedo salvarme, necesito un Salvador. Es que la ley actúa como un espejo, me muestra la realidad de mi pecado, de mi culpa, y no solamente eso, sino me muestra la gravedad de mi caída, al punto que desnuda nuestra total incapacidad para obedecerla. Entonces no me queda otra opción sino decirle, soy culpable. He violado la ley, he codiciado, he incumplido con los mandamientos de la ley de Dios. Señor, ten misericordia y necesito un Salvador de manera sustitutiva. Y ese es el propósito de la ley. Dice Gálatas 3, 24 y 27, así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Todos ustedes se refiere a todo aquel que ha nacido de nuevo, a todo aquel que tiene una verdadera fe salvadora por la gracia de Dios. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ni siquiera está hablando aquí del bautismo en agua necesariamente. Está hablando del bautismo como identificación. Todos los que han sido identificados con Cristo han sido revestidos de Cristo. La ley tiene el propósito de convencernos de que solo mediante la fe en Cristo y en nadie más se da la salvación para el ser humano. Tiene el propósito de decirnos que el perdón de nuestros pecados y la obtención de la vida eterna es solo posible en Cristo mediante la fe en Él. La ley nos convence de que no es por obras, no es por medio de la obediencia. La ley nos muestra que la salvación es un regalo de Dios, que nos hace entender por gracia la verdad y nos lleva mediante la fe a Cristo Jesús y a su obra. Lea conmigo Romanos 3, 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia a la ley? No, sino por el de la fe. Cuando yo tengo fe, no soy jactancioso. Cuando yo tengo fe, lo único que yo estoy diciendo es, yo tengo fe porque soy un inmerecedor de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y en cuarto y último lugar, hoy aprendemos y deducimos de la interpretación de Jesús de estos dos mandamientos, que la ley muestra la clase de vida que agrada a Dios. La ley no puede darnos vida. La ley no puede salvarnos a causa de nuestra incapacidad para cumplirla. Pero tenga cuidado, no significa que ahora, como verdadero creyente, usted trate en su capacidad de cumplir la ley. Cometería el mismo error que está cometiendo el no creyente tratando de salvarse por obediencia a la ley. Pero hay muchos cristianos que están cometiendo el mismo error de tratar de cumplir la ley con el propósito ahora de vivir una vida de santificación. Pero seguimos en la misma realidad. En mi poder sigo teniendo la misma incapacidad para cumplir la ley. Y entonces todo ese movimiento cristiano de los cristianos querer ser más judíos que los judíos, eso está bien judío, ¿sí? Ese movimiento, porque está buscando la aceptación y está buscando decir soy santo y está buscando de alguna manera decir yo soy más santo que tú. Y caeríamos en una vida legalista. No, la ley que me trajo a Cristo debe seguirme llevando a Cristo. No ha cambiado en nada. Está en una perfecta armonía con el carácter y la voluntad de Dios, la ley. Se trata de que usted y yo examinemos por el Espíritu y por el alcance de la enseñanza de la ley, examinemos nuestra dependencia de Cristo
Y mediante el poder del Espíritu Santo vivamos una vida de santificación, creciendo en nuestra comunión personal con Dios, basados en su palabra. Se trata de permitir, de dejar que la ley exponga mis motivaciones equivocadas con las motivaciones que agradan a Dios. Se trata de dejar que mis motivaciones, mis pensamientos, mis deseos correspondan al carácter de Dios, a su voluntad, para que Cristo en nosotros viva en el poder del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Qué interesante esto. Para ir terminando, Romanos 7, una experiencia extraordinaria del apóstol Pablo. He tomado algunos versículos y algunos apartes de esos versículos, Romanos 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y ya en el 25, Pablo, en un grito de victoria, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así como la ley conduce al no creyente y le muestra su culpabilidad y le muestra su necesidad y lo trae al arrepentimiento y lo trae por fe a Cristo Jesús, ahora como hijos de Dios debemos seguir siendo conducidos a Cristo mediante la verdadera enseñanza e interpretación de la ley. Debemos seguir cavando y ahondando, cuestionándonos las palabras de Cristo en nuestro corazón. Cuando Jesús dijo allí que sacáramos el ojo derecho, si este ojo era el motivo de nuestra caída, cuando Jesús dijo eso, realmente Él no estaba hablando de lo literal externo, porque Él viene hablando es del espíritu y de la realidad interna. Jesús lo que está diciendo con esa ilustración es: corta de donde viene la motivación, y no es del ojo, no es de la mano, no es del pie, es de lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces Jesús está diciendo: córtalo, pero la realidad es que yo no lo puedo cortar. Entonces yo tengo que postrarme y decirle al Señor: Señor, en tu favor, transfórmame, vénceme, manténme crucificado en la cruz verdadera de Cristo. Si una persona no es creyente, en la fuente es su corazón no regenerado, la fuente es su problema. Y solo Dios en Cristo puede darle vida. Solo Cristo puede revestirlo de una justicia superior a la justicia de los fariseos y de los maestros de la ley. Solo en la justicia de Cristo esa persona podrá entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, si una persona no es creyente, la única respuesta es que clame a Cristo, suplique por Cristo. Pero si una persona ya es creyente, la fuente de su problema, de su lucha interior, es la falta de un carácter de Cristo. Y entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir colocando nuestros ojos en Cristo y seguir clamando para que Cristo sea formado en nosotros y para que el carácter de Cristo, Jesús, sea realmente revistiéndonos. Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda integridad, y amarás al prójimo como a ti mismo. Él resumió la ley en amar a Dios y en amar a los demás, y eso es Cristo. Por lo tanto, lo único que nosotros necesitamos es ser llenos de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor, y ore conmigo. Padre, gracias
porque hemos invertido algunos domingos donde tú has estado enfatizándonos y recordándonos que tú eres primero. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Gracias, Señor, porque has estado enfatizándonos que cuidemos nuestra vida interior, nuestra realidad, para que no solamente sea lo externo, la apariencia, sino una verdadera vivencia. Pero nosotros entendemos, Señor, que no podemos por sí mismos. Gracias por tu palabra, gracias por la ley, gracias por esta interpretación de Jesús tan aclaratoria. Gracias porque Jesús está en total armonía con toda la Escritura. Y Señor, gracias porque me has mostrado mi incapacidad, pero no me abandonaste en medio de mi incapacidad. Me has mostrado mi insuficiencia, pero no te olvidaste de mí en medio de mi insuficiencia, sino que fuiste y me diste una solución, fuiste propicio, Dios. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque en esa lucha desesperante que tuvo el apóstol Pablo tratando de agradarte y fracasando, descubrió que lo que tenía que hacer era decir gracias por Cristo Jesús. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por habernoslo dado. Gracias porque vino y murió en la cruz sin tener por qué morir, pero murió por mí. Gracias. Lléname de Cristo por medio del Espíritu Santo. Señor, trabaja en mi interior y transfórmame conforme al carácter de Cristo Jesús. Señor, llévame a amar tu palabra, a leer con devoción tu palabra, a estudiarla, a meditarla, a saborearla. Llévame, Señor, despacio, sin afán, a leer tu palabra en una actitud reverente, para que tu palabra germine, porque en ella está Cristo, y en Cristo está mi sabiduría, está mi justificación, está mi santificación, está todo cuanto yo necesito. Bendito eres, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Si no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Compártelos con tus amigos y familiares y no olvides que puedes unirte a nosotros en persona cada domingo a las 11:30 a.m.